Bien, entonces este encuentro es el segundo del grupo de estudio de tarot, que es su tercera generación, y hoy día nos acompaña Eduardo Cerviña, que nos va a hablar sobre su proceso de crecimiento en el tarot. Entonces yo le pedí a él y él amablemente está aquí para compartirnos parte de su biografía en lo que es este camino en el tarot. Y yo le invito a ustedes a escucharlo atentamente y bueno, aquí Eduardo nos va a dar indicaciones de cómo quiere que participemos dentro de su exposición. Así que adelante, Eduardo. Oye, muchas gracias, hermano. Muy buenas noches a todas y todos. Algunos les conozco la cara, otros no tanto. Otros han sido mis estudiantes, otros no. Y bueno, vamos a presentarme rápidamente. Mi nombre es Eduardo Cerviña. Soy maracucho, vivo venezolano. Y bueno, le he dedicado más de la mitad de mi vida a estudiar tarot. Así me sentí en una charla de doble A. Hola, soy Eduardo, soy tarotista. Este, sí, tengo adicción a los mazos. Escondo mazos en el baño para hacer lectura cuando nadie me ve. Este, Cargo una baraja siempre conmigo, aunque vaya a la panadería. Ahora sí, hablando más en serio, bueno, eh, ¿cómo llego yo al tarot? Siempre cuento esta historia, algunos ya se la saben, otros no tanto, ¿verdad? Yo llego al tarot de una manera muy peculiar. Yo voy a ser sincero, en ese momento cuando yo llego al tarot era una persona bastante agnóstica, muy hacia el materialismo, muy hacia ideas medio marxistas incluso, ¿verdad? Este, Parte de la formación académica, pues, porque como les dije, soy politólogo de profesión. Eh, a mí me gustaba una muchacha en la universidad y obviamente la muchacha andaba, ustedes saben, en esa onda de ser bruja, de ser mago, de estudiar magia negra y libros prohibidos. ¿Saben? Eran finales de los 90 y los vampiros estaban de moda. Y ella un día me dice, acompáñame a Braxas. Abraxas era una librería esotérica que había aquí en la ciudad. Yo voy con ella a la librería y obviamente me quedo mirando como un pendejo la carta. Aníbal, ¿puedo decir groserías aquí? Sí, por favor, adelante. Ok. Me quedo como un pendejo mirando las cartas, ¿verdad? Y yo, ay, qué bonita, siempre me gustaban las artes plásticas, eso sí, algo que toda la vida me gustaba. Y me quedo mirando, recuerdo que era un Rider, Wade Smith, de editorial EDAF. Ya no tengo esa baraja, de tanto usarla se me dañó. ¿Okay? Hola María, bienvenida. De tanto usar esa carta se me terminaron dañando. Y bueno, palabras más, palabras menos, me dice el dueño de la tienda, me dice, tienes rato mirando esas cartas. Si las estás mirando tanto, deben ser para ti. Y yo para focar a la muchacha, ay Edu, cómpralas. Y yo, claro, para focar, toma, toma. Y salgo yo con mis barajitas, con el librito que tenía y tal, a que no adivinan qué pasó. Como a las 2 semanas la chama se empató con un músico en plena universidad. Y yo quedé abollado, despechado, triste y solo, con mis barajas ahí guardadas. Entonces no me quedó más remedio que ponerme a leer el manual. Yo sí lo digo, yo fui tarotista de manualito, o sea, de ese que te trae el librito el librito, bueno, era un libro más o menos bonito, porque era una edición, ¿saben? De esas que vienen en cajita chévere. Y me leía el libro y me ponía a ver las cartas, me ponía a leer el libro y me ponía a ver las cartas. Así fue mi primera aproximación al tarot. Eso fue eso fue en el 99, en el año 99. Así que pueden sacar la cuenta que edad tengo y,
y el tiempo que tengo en esto. Después, claro, ¿qué hacía? Me llevaba las barajas para la universidad para dos cosas. Uno, practicar, porque algo que sí les digo dentro de la formación del tarotista, si ustedes van a ser tarotistas, es para echar cartas. Eso es algo que yo lo digo toda la vida. Es para echar cartas, para leer cartas, para... No es ser tarotista para decir acumulo un conocimiento. Tarotista que no echa cartas es como médico que no visita, o como pintor que no pinta. Y recuerdo bien que en ese momento yo me llevaba las cartas para la universidad para dos cosas. Uno, leerle a las muchachas que me gustaban, obviamente. Esto menos mal que no lo está escuchando mi esposa. Este, y segundo, intercambiaba lectura por cigarros y café. Para esa época fumaba. Y le decía a la gente que, chamo, léeme las cartas. Bueno, anda, buscame un café. Chamo, léeme las cartas, tráeme un cigarro. Así estuve 2 años, los 2 años que estuve dentro de la universidad. Bueno, me graduó y me gustó, me agarró, me enganchó. Ya estaba más metido en los mundos esotéricos. Aquellos que han estudiado conmigo saben que practico, soy miembro de escuelas esotéricas, ¿verdad? Pertenezco a diversas escuelas, pertenecía a otras, ¿verdad? Y ya estaba con la comidilla del mundo esotérico, estamos hablando, y empecé a acercarme a grupos esotéricos que habían aquí en la ciudad, buscando no aprender tanto esoterismo, sino mejorar mi tarot. Porque algo que yo les quiero dejar claro, señoras y señores, señoritas y señoritos, es que leer las cartas es solamente la mitad del camino. Si no es que menos de la mitad del camino. Decir yo soy tarotista, de verdad, no es solamente poder agarrar unas cartas y leerse a Aníbal y decirle, mira, te vas a jugarte el 25 que mañana te puedes ganar el quino, la lotería, el loto, lo que exista allá en Chile. No es solamente eso. O no, si te está montando cacho, porque sabemos que esas son las dos preguntas que jamás vamos a responder. Uno, me está montando los cuernos y segundo, él me quiere. Esas son las dos preguntas impelables en una consulta de tarot. O sea, yo siempre digo que estudiar tarot es pasar años, horas estudiando un lenguaje simbólico para responder la simple pregunta de él o ella me quiere. Lo digo en chiste. Obviamente el tarot es más que eso. Y sí se los digo, ya sea que se vayan a ir por una rama como Aníbal, que trabaja ramas muy inclinadas al trabajo de Jodorowsky. ¿Todavía está en esa rama? Todavía, todavía. Evolucionándola, Ok. pero todavía. En esa parte psicomágica, psicochamánica, se vayan a ir por una rama súper esotérica como yo, se vayan a ir a movimientos sistémicos, a la parte de la taroterapia, a la parte que ustedes, porque el tarot en verdad es muy amplio. Y por eso les digo, leerte, aprenderte los significados del tarot es solamente el paso número 2, porque el paso número 1 es comprarte la baraja, aunque a veces se invierten. Yo he visto gente que compra, empieza a estudiar tarot y después se compra la baraja. Pero por lo general tú te compras la baraja y empiezas a estudiar. Cuando tú te aprendes los significados, ahí es que empieza lo sabroso, porque es que empiezas a verle el jugo al conocimiento. Y en esa búsqueda de conocimientos termino en una fraternidad Rosacruz, que era la fraternidad Rosacruz de Max Heindel. Y a que no adivinan, no enseñan tarot. Y bueno, ahí estuve un poco teral de años. Años más tarde, por medio de otro hermano de otra escuela esotérica, me dice, escribe al Centro Azot. El Centro Azot estaba en Caracas, en otra ciudad. Y allí conozco a un profesor que él me hace unirme o me termina arrastrando a los fantabulosos mundos de Telema, ¿verdad? A estudiar al oscuro, al Steve Crowley.
Buenas noches, querida hermana, mi hermana. Este, a estudiar los fantabulosos y oscuros, 93, los fantabulosos y oscuros mundos de Aleister Crowley. Y entre esos fantabulosos y oscuros mundos de Aleister Crowley, termino estudiando Baraja de Tot, de la cual les voy a hablar en un ratito. Les voy a dar algunos tips, porque Aníbal me pidió que trajese algunas cosas sobre la Baraja de Tot, o sobre lo que es el tarot de Tot y lo que no es. Y bueno, los últimos, ya va, 2008 al 18 son 10, al 24 son 16 años, tengo investigando, analizando y estudiando el tarot de Tot, específicamente. O sea, toda mi investigación sobre el tarot la baso en dos cosas. Uno, análisis comparativo simbólico del tarot, ¿verdad? O sea, comparo barajas. Y dos, estudio tarot de Tot. ¿Por qué? Porque me gusta el tarot de Tot. Ninguna otra razón. Me enganché con el tarot y les debe haber pasado. Algunos se enganchan con el marsellés, otros dicen que el rider es la epítome del conocimiento tarótico, otros nos enganchamos con el de todo, otros se engancharán con el tarot de los perritos asesinos, otros se engancharán con cualquier baraja. Está en proceso. Algún día lo terminaré, el tarot de los perritos asesinos. Este, y bueno, la idea es que nosotros, primero que nada, decidamos. Cuando nosotros decidimos profundizar, meternos en el mundo del tarot, tenemos que definir para dónde van a ir nuestros tiros. ¿Por qué? Porque si no, y esto sí es una recomendación de alguien que tiene mucho tiempo en esto y dio mucho tiempo vueltas. Entonces agarraba el rider y de pronto decía, es que el rider no me suena, no me resuena. Agarraba el Marsella, estuve como 2 años pegado estudiando marsellés, estudiando autores clásicos del marsellés, 2, 3 años, hasta que por fin encontré mi nicho, encontré mi lugar. Y eso creo que es el segundo o el tercer paso de un tarotista, encontrar su lugar en el mundo. Quiero ser el megatarotista ecléptico, sea un megatarotista ecléptico, que usa los menores de Ryder y los mayores de Marsella. Échale bola, pero encuentra tu lugar en el mundo. Y encontrar el lugar en el mundo como tarotista solo se logra de una manera, leyendo y estudiando. Y echando cartas, por supuesto. Porque te puede pasar que de pronto tuviste un rush de energía y decir, quiero ser tarotista, y saliste corriendo, fuiste y te compraste cuatro mazos, y a los 6 meses te das cuenta de que no quieres ser tarotista, sino astrólogo, cosmobiólogo, y eso está bien. O sea, no todos nacimos para ser tarotistas. No todos nacimos para estar en este plan, en este mundo que es el tarot. Que es un mundo muy bonito y a la vez muy coño de madre, debo ser sincero. Es un mundo muy bonito, uno consigue hermosas amistades, como Aníbal, excelentes estudiantes, como Isaura, como Ingrid, como Paola, como Valentina, que están acá, fíjense que me están acompañando, como Naimi, que está empezando a estudiar conmigo, como hermosas amistades como la de María de Jesús y la hermandad que tengo yo con ella. O sea, tú creas una familia, ganas ese sentido de familiaridad, ya sea porque fueron estudiantes o porque los conociste en el camino. Y ahora con este mundo virtualizado, antes vivíamos cada uno en su isla, en su pequeño mundo, pero gracias a lo virtual, fíjense, yo no conozco en persona a Aníbal y somos amigos y nos tenemos aprecio y nos respetamos. Y creo que no conozco a la mitad o a más de la mitad de los que están aquí en persona. Conocería a uno o dos. Eso me mantiene con un aire de misterio lovecraniano, telémico. Yo también te quiero mucho, María de Jesús. Entonces el punto está, y eso es importante, que ustedes encuentren su comunidad, su gente. Los que están estudiando con Aníbal tienen suerte. Aníbal es excelente profesor y es una persona muy amable, muy atenta, que seguramente les va a enseñar tan maravillosamente o hasta mejor de lo que yo les podría enseñar. Ahora, si quieren estudiar top, no estudien con Aníbal, estudien conmigo.
Y ven, uno se va haciendo como una estructura hacia dónde ir. Ese sería el segundo, el tercero. Y el cuarto, traten de ser el mejor para ustedes, no para otros. ¿Qué quiero decir con esto? Mejoren día a día. Investiguen, lean sobre otros temas. Por ejemplo, yo estudiando TOT tuve que empezar a estudiar mitología. ¿Por qué? Porque habían temas, habían puntos, tuve que empezar a estudiar Cábala. Bueno, Cábala ya la estudiaba por otro lado, pero entienden el punto. Para poder llegar a ser grandes y salir de ese mar de echadores de cartas, para poder figurar, si es que en verdad desean dedicarse a esto, porque como les digo, no es fácil. Es tener que conseguir una clientela, es tener que la responsabilidad de que lo que tú le estás diciendo a una persona te lo va a creer. Y eso es importante, porque se crea un vínculo íntimo entre tú y tu consultado. Si tú no tienes ese sentido de responsabilidad y corresponsabilidad, porque estás asumiendo la responsabilidad tuya y la responsabilidad de los actos de otro, porque te va a llegar un día alguien y te va a decir, ajá, ¿invierto o no invierto en este negocio? Y tú sabes que lo que tú le digas a esa persona, lo más seguro es que lo vaya a hacer, porque cree en ti. Entonces, ahí es donde está el kit del cubo, el qué del por qué. Yo me puedo volver un gran tarotista si tengo ética, si tengo responsabilidad y corresponsabilidad. Lo que escuchan, no se asusten, mi perro aullándole a la luna. Sí, tengo un perrito chiquitico. Se llama el profesor Joco y me ayuda a dar clase. No se escucha. No se escucha, Todavía, menos mal. todavía. Y bueno, entonces, eso es allí la importancia. Otra cosa, y se los digo, porque hoy en día con las redes sociales ustedes se van a tropezar con personas que a lo mejor no tienen ni siquiera sentido de la formación, sentido de la ética ni del orden. Y van a querer decir, yo soy un maestro. Yo no me considero maestro, me falta mucho, me faltan unas cuantas vidas para ser maestro en algo. Tengo una maestría universitaria, pero eso es otro cuento. Pero para que yo pueda decir soy un maestro del tarot, me falta mucho. ¿Por qué? Porque todavía soy lo suficientemente narcisista para creerme que soy bueno. El día que deje de creer eso, quizás de un paso. Pero lastimosamente mi ego narcisista ariano no me permite. Y mi ascendente en Acuario me mete el dedo en el oído y me dice, tienes que tener el ego grande porque eres muy bueno, eres muy inteligente. No, ¿qué coño voy a ser inteligente yo? Pero el día que yo lo entienda y lo reconozca completamente, ese día quizás de un paso más a la maestría. Mientras tanto estoy jodido. Completa, total y absolutamente jodido. Pero de algo que sí les puedo hablar, y ahí viene a hablar mi ego, es de tarot de Tot. Y les voy a vender, obviamente, el tarot de Tot porque tengo que venderles algo. Aníbal, ¿me puedes dar? Ok, Adelante, gracias. adelante. Sí, Ok, ahí gracias, está. hermano. Y para eso tengo unas laminitas. Esto fue una charla que di hace tiempo, hace bastante tiempo. Y bueno, aquí vamos a hablar rápidamente de algunas cositas interesantes de Tot y de por qué Tot es una baraja especial. Por lo general, las barajas las construyen hoy en día, cuando nosotros construimos una baraja, cuando yo digo voy a construir el tarot de los perritos asesinos, yo creo el concepto, ¿verdad? De mi baraja y después en el tiempo es que yo aplico todo, voy metiendo ese lenguaje simbólico con algo de suerte y le voy dando concordancia. Todo trabaja a la inversa. Aleister Crowley escribió un chorizo de libros, escribió como 60, 70,
manuscritos y después trató de condensar todo eso que sabía dentro de la baraja de Tot. Mira, tiene una bandera de Venezuela, Carmen. Es una bandera de Venezuela. Pero estás en Chile. No, sí. No, no, estoy en Venezuela. Ah, ok. Entonces, obviamente, la baraja de Tot nos empujó o nos va a empujar a ver el tarot desde una manera esotérica. Yo siempre he dicho que aquellos que tienen el interés de conocer una visión esotérica, mística, arcana, como lo quieran llamar, del tarot, tienen que estudiar todo. Tienen que pasar por ahí. Ponte que no sean expertos en todo, que no le vayan a dedicar 16 años y después digan le voy a dedicar 20 años más, porque es lo que yo tengo más o menos planificado, dedicarle a seguir investigando. O sea, tengo 16, como unos 40 años investigando todo, creo que puedo lograr entender algo. Algo interesante es que, si bien es cierto, la baraja se puede leer al derecho y al revés. Y eso es fascinante. Si tú lo ves desde el camino, ese camino iniciático, ese camino que es muy similar al viaje del héroe, o al camino del loco, al transitar del loco, como usted le dé la gana de llamarlo, lo pueden ver como el loco como neófito, mago como niño, ermitaño como adepto y el mundo alcanzar la gran maestría. Ahora, como les estaba diciendo, todo se puede trabajar a la inversa, porque se trabaja dentro de la estructura del árbol de la vida. Entonces, lo primero como neófito, como buscador de la verdad que tú tienes que confrontar es la carta del mundo. ¿Por qué? Porque es la saturnización de las cosas. ¿Y qué es lo saturnizable? El espacio y el tiempo. Es lo que te cachetea todos los días. Cuando tú te levantas en la mañana y haces ¡ah! Y te truena algo, esto, nosotros, aquellos que tenemos más de 40, aquellos que son jóvenes, que están en sus 20, se paran con salto de conejo como si tuvieran un resorte en el cuerpo. Pero aquellos que estamos cuarentones, ¿verdad? Cuando nos levantamos, nos ponemos crocantes en las mañanas. ¿Por qué crocantes? Porque nos suena todo, nos cruje todo. Por eso, el primer paso dentro del viaje a la inversa es encontrarte con el mundo, porque tú estás en el malkut de las cosas, en el aquí y el ahora, y vas a subir, cabalísticamente hablando, hasta llegar al loco, que es el, que es el iluminado, aquel que no necesita de nada, que liberó el ego. Ella tiene un tot, Carmen. ¿Viste? Lo reconocí. Es que lo reconocí al rayar. Entonces, claro, la mente, por eso digo, la baraja de Tot se puede ver desde ambas caras. Porque si tú vas subiendo en el sendero del árbol de la vida, vas a ir consiguiéndote y topándote elementos iniciáticos que te van a llevar eventualmente al loco. Pero si lo ves como una baraja ordinaria, vas a llevarte y encontrarte elementos iniciáticos que te van a llevar al universo y es al renacimiento. Entonces, de adelante o de atrás, la baraja te da algo. Yo les recomiendo siempre a mis estudiantes, cuando vemos el curso de TOT, sobre todo en los mayores, que vean las clases, yo les dejo las clases a ellos, y que las vean al revés, de atrás para adelante, después que las vimos de adelante para atrás. ¿Para qué? Para que volvamos a caer en cuenta de que hay elementos dentro de las cartas que te cachetean dos veces, bla, bla, y te dicen, hey, no te habías dado cuenta de esto. Entonces, ese es el primera, quizás es una de las primeras grandes temas. Pueden preguntar, ojo, pueden preguntarme, pueden interrumpirme, yo no tengo problema de que me interrumpan. Eso sí, levantan la mano para darles el paso, ¿ok? ¿Vale? Entonces, ese es el primer punto que tenemos a nivel simbólico. Claro, eso serían las primeras capas de entendimiento. Ya después, si tú quieres profundizar, tienes que empezar a leer a Crowley, porque hay una de las grandes preguntas que a mí me han hecho.
tengo que estudiar a Crowley para estudiar todo. Mi respuesta lógica sería sí. ¿Ok? Tengo que estudiar. Es como si yo voy a estudiar a Jodorowsky y no me leo la vida del tarot. O no me leo la psicomagia. O sea, ¿lo voy a entender? Puede ser que sí. ¿Lo voy a entender bien? Lo más probable es que no. Lo mismo pasa con Crowley. Hay ciertos textos que hay que leer obligatoriamente cuando tú estudias todo, cuando tú decides estudiar todo. ¿Ok? Eso me parece sumamente importante. Tengo que convertirme a Telemita, tengo que unirme a la Astrum Argentum, a la OTO, a la OTOA, a la TGD, a la QZK, a la WW. No, las últimas fueron inventadas, las primeras sí existen. No. ¿Yo pertenezco a escuelas iniciáticas telémicas? Sí, pero es por decisión. ¿Ok? Me gustó la vaina y terminé ahí. ¿Todo el que estudia TOT tiene que ser telemita? No, no necesariamente, ni siquiera obligatoriamente. Es más, aquí hay personas que estudiaron TOT conmigo, ¿verdad? Por ejemplo, Isaura, Paola, Valentina, que ha visto algunas clases, bueno, pero Valentina sí es telemita. Y Nela también, pero Nela también es telemita. Que no son telemitas, por ejemplo, Isaura y Paola no son telemitas, no son telemitas confesos, y estudiaron TOT. O sea que lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza o olvidar es que no me tengo que convertir a una religión extraña, no tengo que meterme casi satánico, porque eso es otra de las cosas. Tú sacas todo y la gente dice, ¡es el diablo! ¡Va de retro, Satanás! A mí una vez me expulsaron de un grupo y lo que me determinó, me detonó que yo empezara a dar clases de todo fue que una señora un día me dijo, tú te tienes que ir de este grupo porque aquí no aceptamos barajas oscuras. Y yo, ¿cómo es la verga? Sí, es que no aceptamos barajas oscuras de magos negros como Aleister Crowley. Y yo, bueno, está bien, me voy, chao. Aquí no hago nada. Adiós. Me lavé las manos y me fui. Y eso fue uno de los detonantes que hicieron que le aceptara a Lester Dávila a dar clases de todo, que fue el primero con el que di clases. Hoy en día tengo mi propia escuela, que se especializa únicamente en todo. Lo demás que quieran estudiar conmigo tarot, es a través de la escuelita de tarot, que es una escuela hermana donde doy clases. Pero de resto, sí, me hicieron un favor. Perfecto, eso es cierto, Maribel, la oscuridad está en su mente. ¿Que Crowley tiene mala fama? Sí. ¿Que él se ganó su mala fama? Sí. ¿Que a él le gustaba tener mala fama? Sí. ¿Por qué? Porque la fama nos permite dos cosas. Uno, alejar a los incautos, alejar a los curiosos. Y dos, tener un estatus de decir, él es un mago negro. ¿Saben qué da estatus? Que te digan mago negro. Esa vaina, la gente te agarra hasta miedo. Dicen, no, es que él es mago negro, aléjate de él, porque tiene una vibración baja. Y yo lo que hago es cagarme la risa, pero vamos a ser sinceros. Otra cosa con el tarot de todo, y he tratado de hacer esta charla bastante ligera. Mis clases no son tan ligeras. Es que es un tarot de alquimia. Crowley, por rata o por como ustedes lo quieran llamar, incluyó elementos de alquimia oculta dentro de las cartas. Por ejemplo, en el arcano 14 vemos la clave del vitrol, que es visita el interior de la caverna y rectificando encontrarás la piedra oculta, que es el secreto de la piedra filosofal, o es la clave esotérica de la piedra filosofal. Y fíjense algo bien divertido e interesante, las cartas son convexas, las cartas están unidas. O sea, no son, la narrativa de la carta no es aislada. No es una narrativa aislada donde yo diga, no es que esta carta sola la puedo interpretar. No, la verdadera profundidad, y eso es algo
que yo amo de la baraja de Todd es que las cartas se interconectan, se interrelacionan. Vamos a fijarnos, ¿y quién tiene buena memoria? Espero que todos. Vamos a fijarnos en estos dos elementos, por ejemplo, dentro de la carta. ¿Ven las dos coronas? Aquí se está consolidando lo que a nivel alquímico se llama la gran boda, donde simbólicamente el rey sol, que viene a ser la elevación del humano, ¿verdad? Y la reina de plata, que viene a ser la elevación de lo femenino, masculino-femenino, ¿verdad? Ya liberados. Y claro, ahí hay unas claves de misas gnósticas y demás cosas que ya son como subcapas, subtramas dentro de la historia. Es como leer un libro y leer como que tuviese varias capas. Yo siempre digo que todo es como una gran alcachofa, llena de hojitas, hasta que tú vas sacando hojitas y hojitas y hojitas y vas viendo capas de sustrato hasta llegar al corazón. Tú decides hasta qué tan adentro del agujero del conejo quieres estar, por así decirlo. Sí, quise citar a Morfeo, pero no tengo la seriedad de Morfeo. Estoy jodido. Y no tengo los lentes. No soy calvo, no soy negro. No me luce. Entonces, ese elemento que es importante, recuerden esto. Y fíjense la dinámica de la carta. Esta carta es la 6. Si la vemos al revés, ¿verdad? Aquí está. Vamos a conseguir en el arcano, fíjense la corona de la emperatriz y fíjense la corona del emperador. Son las coronas que aparecen en el arcano 6. ¿Y quién son ellos? La reina de plata, miren el trono, con dos lunas, y el rey de oros, o el rey de oro, que no tiene nada que ver con el rey de oros del tarot normal, ¿ok? Sino ese símbolo. Entonces, ahí hay una alegoría alquímica. ¿Por qué? Porque entonces Crowley dice, esta señora es la sal y este señor es el azufre. Este es combustión y esta es recepción. Ella es Saturno, ¿en dónde está? Que es compresión, concreción, que nos deja apretaditos en el espacio y el tiempo, y él es Júpiter, él es un gran expansor. Entonces, ahí nos deja claves esotéricas, ¿verdad? A la vista, pero no tan a la vista. Entonces, ahí podemos ir indagando, profundizando en la simbología. Aquellos que les gusta estudiar simbología y les gusta complicarse la vida estudiando simbología, estudien todo. Aquellos que no les guste complicarse la vida estudiando simbología, estudien otra cosa. Se los digo. Porque el gran problema de todo es que es adictivo. Porque empiezas a ver detallitos como estos y ves otro detallito, y ves otro detallito, y ves otro detallito, y cuando te das cuenta, pasas 16 años mirando detallitos. Ahorita, por ejemplo, en mi investigación personal, estoy haciendo la correlación de los aetires enoquianos, ¿verdad? De un libro de Crowley que es sobre aetires enoquianos y su relación con todo. Esa es mi investigación personal ahorita. ¿Para qué la voy a usar? No sé, pero para algo sirve. Entonces, te lleva arrastrando hasta ese mundo. Algo interesante también son los cambios. Originalmente Crowley menciona en alguno de sus textos que para él, y esto a que apuesto, ¿quiénes son Team Marsella? Son Team Marsella, más o menos. Aquellos que son Team Marsella van a enterarse de algo. Crowley menciona en cierto momento que para él el tarot de Tot es un tarot marsellés. Él dice, esta vaina es una baraja marsellesa. ¿Qué hace? Devuelve
reinvierte el eje 811, que me imagino que Aníbal se los habrá dado, el giro 811, y sustituye la iconografía de las imágenes por imágenes más tradicionales de corte marsellés. Es más, tú tomas, por ejemplo, el haz de oro de Marsella y lo pones al lado del haz de oro de Todd y se parecen muchísimo. Vuelve a ocultar las bísecas, que eso es importante. Marsella construye muchas bísecas. Las bísecas son es un símbolo esotérico, que es la bíseca Piscis. Y eso es algo que retoma Crowley y le vuelve a darle importancia que quizás Waite y luego sus autores posteriores, como Paul Foster Case, como, como Paul Foster Case y todos, Susan Chan, que han escrito sobre Ryder, ¿verdad? Que escriben mucho sobre Ryder, se han dado cuenta de que Waite trató de velar mucho. ¿Por qué pasa esto? Y ahora me voy a tirar un momentico a tirarle a Waite. No, mentira. Si bien es cierto, los que enseñaron tarot a Arthur Dennard White o Waite y a Aleister Crowley fueron los mismos. ¿Por qué? Porque ambos se forman con Luther MacGregor Matters. Y MacGregor enseña tarot a Crowley, aunque lo más probable es que haya sido Alan Bennett, pero Alan Bennett también fue enseñado por MacGregor Matters, ¿verdad? Y MacGregor y Moira Matters fueron profesores directos de Arthur Dennard White. Por lo tanto, ambos debieron haber estado por razones y por tiempo en la Golden Dawn más o menos a la misma época. Es decir, que ellos tenían, aquellos que no lo saben, Crowley y White tenían una rivalidad. Tenían cierto, así como la rivalidad entre Edison y Tesla, algo así. Había una rivalidad fuerte. ¿Por qué? Porque Wade defendía a McGregor Matter, y Crowley y McGregor se odiaban. Después de haber sido carne y uña y sucio, se odiaron. Se odiaron a muerte. Entonces Crowley viene y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a seguirlo, muy aristotélico, no voy a seguir los pasos de mi maestro. Voy a reinventar y tomar otras teorías para poder construir desde ahí. Y retoma el marsellés, retoma las barajas marsellesas, y le dice a, a Freida Harris, que diseñe desde Marsella. Si bien es cierto, tiene muchísimas diferencias, por ejemplo, la espada, el hecho de que la espada en el Marsella esté, en estas cartas está mirando hacia arriba y este está mirando hacia abajo, habla de una voluntad terrena, muy propio de Crowley, que cree mucho en las dinámicas del cuerpo, y es algo curioso. Fíjense algo, y aquí es donde yo digo que la carta la baraja se puede entender al derecho y al revés. Esto es la voluntad, con B mayúscula, satisfecha. ¿Ok? Dentro del alfa y el omega, que es el loco. ¿Ok? Ahora, la voluntad se alcanza en esta carta, que es la 11. Si yo no puedo satisfacer algo sin haberlo alcanzado primero. Entonces es interesante ver cómo a veces las cartas te hablan al derecho y al revés. Y eso a mí es una de las cosas que me encanta de Todd, porque te crea una dinámica, te crea un factor de dinámica, donde va y viene el hablar de las cartas y crea un juego de comunicación. Te genera una sensación de juego, una sensación de comunicación que a la larga te envuelve y te hace parte. Otra cosa interesantísima de Todd, déjame ver si lo tengo acá, es la cábala. Y aquí voy a explicar lo que estaba hablando. Normalmente nosotros estudiamos tarot así. O sea, nosotros normalmente
el entendimiento de las claves del tarot viene así, ¿ok? ¿Ya? Viene desde las cartas más numeradas, más bajas, hasta las cartas numeradas más altas. A ver, ahora una gran pregunta. ¿Dónde creen que nosotros estamos posicionados en ese árbol? Sin pena, sin pena. ¿Dónde creen que estamos nosotros? En ¿Dónde? En Malkuth. Malkuth, ¿verdad? Muy bien, Cassandra, en Malkuth, 20 puntos. Cassandra también fue mi estudiante. Nosotros estamos aquí, en esta esfera. Nuestro entendimiento del arcano se va a ir construyendo de adelante para atrás y de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque lo primero que confrontamos son estas tres cartas y así vamos subiendo. Si bien es cierto, Crowley hizo unos cambios cabalísticos que no los voy a explicar en este momento, ¿verdad? No los voy a explicar aquí porque le consumiría toda la noche a Aníbal y yo sé que él tiene otro invitado. Hoy tienes otro invitado, ¿verdad? Sí, en 17 minutos. Entonces tengo que terminar esta charla en 17 minutos. Entonces, pues es interesante. Entonces tenemos, volviendo acá, vamos a tener cartas que tienen cambios de nombre, como el deseo para la fuerza, el arte para la templanza, el eón para el juicio y el universo para el mundo. Y voy a hacer un hincapié fuerte en esta carta, el universo. ¿Por qué? Porque Crowley dice, si bien es cierto, el verdadero tarot es el marsellés, descartando su intencionalidad con el tarot con las cartas de Arthur de viene y dice, pero aún así, yo tengo que hacer evolucionar la baraja y le cambia el mundo por la clave del universo. De ahí viene el cambio de nombre. Y bueno, tiene toda una simbología que cambia, que muta o que permuta. Ahora bien, continuando un poco, tengo que volver acá. Dime, Aníbal. Claro, aquí has contado varios elementos que tienen que ver con este viaje y el estudio particular de todo. A mí me gustaría preguntarte cuáles han sido esos momentos que tú dijiste, mira, ahora me doy cuenta que efectivamente hubo un crecimiento en mí como tarotista o mi lectura o en el uso del mazo. ¿Dónde tú has visto eso? Bueno, fíjate, para mí mi primer momento que yo dije, estoy sintiendo algo, ¿verdad? Fue el primer momento que alguien me dijo, ¿cuánto te debo? Fuera de juego. ¿Por qué? Porque fue un reflejo de mi trabajo. Apenas estaba empezando, yo no había empezado a estudiar TOT ni siquiera. Usaba Marsella en ese momento y Ryder. Lo segundo fue cuando entré a TOT. Cuando entré a TOT, que empecé a ver todas estas complejidades del lenguaje simbólico, esta maraña de información. Yo dije, ya va. Primero me asusté, ¿verdad? Voy a ser sincero, como que ya va, yo esto no lo entiendo y como no lo entiendo, no me gusta. Pero la mente es necia y entonces me obsesioné con la baraja. Ahí sentí que hubo un crecimiento. Creo que la primera vez que me preguntaron si daba clase también hubo una marca ahí. Me preguntaron, ¿y tú das clase? Y yo, no, eso fue en el 2015, más o menos. Que me preguntaron si daba clase de tarot. Yo no daba clase de tarot en ese momento. Y yo, claro, sí, estaba pelando bola. Claro, sí, claro, por supuesto, ¿Y por supuesto. cómo dirías que ha sido tu evolución en la lectura? ¿Qué ha cambiado en las lecturas que haces?
Bueno, fíjate, con los años mi lectura le he vuelto más. Primero, he creado mi propio sistema, utilizando principios de mandala, utilizando mandalas gigantescos, ¿verdad? Me gustan los mandalas. Entonces creo un mandala con las cartas. Y con la lectura de Todd, algo que sí me ha parecido muy interesante es que la lectura se ha vuelto mucho más profunda, mucho más hacia la psique. Y eso te obliga a elaborar, porque como entiendes más el símbolo, te obliga más a elaborar sobre lo que tú estás leyendo. Entonces, es necesario, ahí tú sientes que la mente hace un pasito para arriba. Ahí tú dices, oye, la lectura me ha mejorado. La lectura la siento a veces, y eso es uno de los problemas, como la lectura se vuelve tan compleja, el cliente te dice, ah, pero sí o no, ¿me va a dejar o no me va a dejar? Y tú analizando que quizás hay una detrás, qué es lo que está generándole la ansiedad al cliente ante la ruptura y demás. ¿Por qué? Porque las cartas te llevan hacia eso. Entonces, es algo que hay que saber dirigir y también hay que saber dosificar. Algo que me ha enseñado el tiempo de lectura es el dosificar la lectura. Hay gente que simplemente no quiere o no le interesa entender las profundidades de su alma, de su psique y de su ser. Le interesa el aquí y el ahora. Y bueno, a veces hay que hacerle lectura de aquí y el ahora porque es lo que el ser pide en ese momento. Y eso te lo da el tiempo, te lo da el timer de haber leído. Ahí dentro de la teoría analítica hay dos cosas. Uno el tiempo cronos y otro el tiempo kairos. El tiempo cronos es el hecho de que ya yo voy a tener una hora hablando. Y el tiempo kairos es el suceder. Cuando tú empiezas a equilibrar el tiempo cronos con el kairos, con ese suceder de las cosas, te vuelves mejor tarotista. Y eso te lo da el estudio y la experiencia, la investigación. Y echar carta parejo todos los días. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Pueden preguntar lo que les dé la gana. A ver, Creo ¿quién que, quiere creo que preguntar? Isaura tiene una pregunta. Isa, Eh, ¿para cuándo el curso de Todd? Febrero. Empezamos en febrero del año que viene la corte, la nueva corte. Yo solamente abro una corte anual porque le dedico tiempo. Isaurita, dime. Sí, quería preguntarte si también al ver a cada persona con su historia, tú también aplicas mucho la intuición, lo que te va diciendo cada carta, ¿no es cierto? Sí, claro, la intuición y cómo afinas la intuición. Y eso es sumamente importante leyendo cartas. Hay personas que son intuitivas por naturaleza. Qué Claro. suerte aquellas que son intuitivas por naturaleza. Yo tengo de intuitivo lo que tengo de jugador de la NBA. Es decir, nada. O sea, mido 1,70 m y jugué básquet obligado. A ver, ¿qué es lo que considero más difícil de todo? Sobre todo aquellos que están comenzando en su estudio. A ver, Eduardo, ¿qué es lo que considero más difícil? Mira, reaprender los significados. Todo cambia muchos significados, todo cambia mucho dentro del lenguaje simbólico de la carta. Y si ya sabes tarot, reaprender el significado puede ser complicado. Eso puede ser el primer golpe. Y segundo, ya después verás dónde quieres profundizar o hasta dónde quieres profundizar la estructura de aprendizaje. hay una Ami, pregunta que tiene también. la mano levantada. Amy, entiendo que es Norma. Sí. Eh, sí, yo quería preguntarte cuándo perdiste el miedo a equivocarte y ya decirle al consultante lo que ves. ¿Quién te dijo que yo perdí el miedo de equivocarme?
No, mentira. No, Eso te mentira. veo muy Eh, seguro y siento eso. bueno, el miedo siempre va a estar ahí, fuera de juego. Algunas veces, algunos días te vas a sentir más seguro. Y tenle miedo al tarotista que esté siempre 100% seguro de lo que está diciendo. O porque está loco o porque es un gran mentiroso. Ok, Fuera de... Pero el temor a equivocarse siempre va a estar. Siempre va a estar esa latencia. ¿Qué es lo que me ha generado mi seguridad? Decir, bueno, va a analizar bien el símbolo, creer en mi intuición, el hecho de tirar cartas, lean cartas todos los días, aunque sea una lectura, háganla. Yo leo cartas todos los días, incluso los días que no consulto, consulto a mis amistades, ¿verdad? Que a veces me piden una consulta por aquí, una consulta, pero aunque sea una lectura, abro todos los días. ¿Por qué? Porque eso te permite mantener uno el contacto constante, la revisión constante y el autoanálisis constante. Porque algo que te hace perder el miedo es analizar tus lecturas. Grábense leyendo, grábense fuera de juego, hagan lecturas y grábenlas y después vean la grabación, por supuesto. Porque si no ven la grabación no tiene gracia. claro. Eso les va a permitir a ustedes ver la seguridad con la que ustedes están hablando, entender si que lo que están diciendo es un disparate o no. Sí, 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 porque a veces uno dice, dígame cuando uno se queda porque... ¿no les ha pasado? A mí me ha pasado que me he quedado tin, tum, 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 el pantallazo azul. Y quedo... Sí, me ha pasado. ¿Qué te quita el miedo y el pantallazo azul? Leer cartas todos los días. Sí. Y listo. Gracias. a mí se me quitó el miedo como a los, bueno, primero lo hacía muy en broma, muy en poco en serio, pero cuando me empecé a tomar en serio el trabajo de tarotista, porque eso es algo, no es lo mismo decir, ay, he hecho cartas por diversión, por café y cigarros en la universidad, a ser un tarotista profesional. Cuando empieza a ver tu nombre en marquesinas, en congresos, en simposios, tú tienes que procurar ser mejor. Cuando te invitan a dar una clase, ¿verdad? Tú tienes que procurar, o sea, ser lo que vende. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Yo no trato de, cuando me preguntan sobre temas delicados, enfermedad o muerte, yo trato de ser, primero que nada, suelo no leer este tipo de cosas. No es son los temas a los que yo más me aburro. Ahora, si me toca o me lo tropiezo, trato de ser muy sutil y siempre le digo, consulta con tu médico. Te recomendaría ir al médico, te recomendaría esto, te recomendaría esto. ¿Por qué? Porque uno, yo no soy doctor, ni siquiera en ciencias ocultas, ni en letras opacas. Este, si fuera médico, bueno, chévere, te diría, te espero mañana en la consulta. Entonces es como que jugar con la salud, pero ver un enfoque de la salud es bueno decirle consulta a tu médico. Creo que eso es parte de la responsabilidad del tarotista. Casandrita, Casandrita, dime. Hola, Edu. Hola, Cassandra. A todos. Mira, mi pregunta va dirigida hacia cuando hay una lectura, bueno, cuando estamos leyendo, y nosotros sabemos que la carta pues tiene demasiados signos, demasiados significados. A veces uno ve toda la carta en su conjunto, pero en otras ocasiones a mí me pasa que veo detalles de la carta, ¿no? Entonces, como que el detalle es el que te da la respuesta o Es toda la carta válido. en conjunto, o varios, ¿sí? A veces Entonces, es válido. O sea, ahí va a haber momentos donde toda la carta te va a hablar. Como hay momentos que va a haber un detalle que va a brillar y de ahí tú te vas a agarrar. Eso te lo y da la pericia. ándale, eso era lo que yo quería preguntar. Quiero saber tú qué opinas. ¿En qué consiste? O sea, ¿qué pasa en el cerebro al momento de estar leyendo las cartas y que de pronto tú vas como
codificando. Y sí, hay una pregunta concreta y tienes una serie de cartas ahí, pero ¿qué pasa con el cerebro, con la mente, con el espíritu al momento de seleccionar la información de la carta? De Ok, te respondo decodificar. eso y con eso termino porque ya... Aníbal, ¿querías decir algo? Te levantaste Sí, la quiero mano. aprovechar de hacerte una pregunta más. Ok. Pero adelante, Eh, adelante. Dale. Primero que nada vas a tener las estructuras de figura y fondo. Van a haber cosas que te van a hacer figura en el momento ante la pregunta, te van a hacer figura. Y esto es netamente psicológico, netamente dentro de los procesos cerebrales, ¿ok? Vas a hacer figura una cosa y de ahí tú te vas a agarrar para poder hablar, ¿ok? Ahora, si lo vemos desde un punto de vista místico, mágico, espiritual, ese símbolo que tú te estás identificando te habla espiritualmente a ti y le habla espiritualmente al otro. Y entonces hay una conexión alma a alma. Cualquiera de las dos que tú quieras creer, para mí está bien. ¿Ok? Aníbal. Perfecto. Eduardo, en tu proceso actual, ¿tú ves hoy día una orientación hacia algo que tú quieras mejorar en particular? Es decir, ¿existe un plan tuyo hoy día que tú puedas decir, compartir algo de eso? Siempre, siempre, claro. Primero, quiero explorar más algunos aspectos tanto esotéricos dentro del tarot, que eventualmente les voy a conseguir una utilidad, y quiero mejorar la parte de dicción. Si bien es cierto, no tengo una mala dicción, ¿verdad? Creo que como tarotista uno tiene que tener una muy buena dicción y quiero estudiar un poco de oratoria, sobre todo para poder comunicar mejor. Esos son mis planes a corto plazo. A largo plazo me gustaría estudiar, volver a estudiar tarot de Tot con algunos profesores para poder comparar. Claro, es a largo plazo porque con los que quiero estudiar cobran caro, que son con Marco Visconti, con los Milon Duquet, con gente de afuera, que son personas que tienen muchos años, más incluso que yo, hablando de tarot, pues tú, por ejemplo, Lon tiene como 60 años dando clases, o sea, me gustaría estudiar con él. Es un plan a muy largo plazo. Y por supuesto, seguir investigando, terminar un marco de investigación para abrir otro y otro y otro y otro hasta que la muerte me lleve a mejor vida. No dejen de estudiar. Estudiar tarot es importante. El día que ustedes paran de estudiar tarot, dice, ya saben, se jodieron como tarotistas, porque hasta ahí llegaron. Fantástico. ¿Ok? Ese es mi Excelente, último consejo. excelente No mensaje. dejen de... El día que paren de estudiar, se jodieron. O sea, no tengo nada que estudiar, investiguen. Hagan investigación. Hagan análisis comparado de baraja. Ahorita estoy loco por conseguir a alguien que sepa de Weird. ¿Sabes cuál es el tarot universal de Weird? Oswald Weird. Que sepa mucho de Weird, porque hay algunos elementos que quiero comparar con algunos elementos de Todd. Y quiero tener algunas sesiones con esa persona, con alguna persona que sepa pero mucho, que lo maneje bien, así que si saben alguien que maneje bien tarot de Weird, ¿verdad? De Oswald Weird, me avisan, por favor, me lo hacen saber, porque quiero reunirme con esa persona para analizar algunas cosas que están ahí. Eso también es estudiar. ¿Por qué? Porque están obligando al cerebro a mover el hámster que tienen en la cabeza. ¿Okay? Bueno, Fantástico, Eduardo. con Muchas esto gracias. te doy las gracias, Aníbal. Gracias a todas, todos, Odex, Ectex y demás por venir. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias a todos y bueno, paz y prosperidad. Muchas gracias, Eduardo. Esto va a quedar público, yo lo voy a compartir y se lo voy a entregar también a Eduardo para que también lo comparta con ustedes, porque aquí hay hartos elementos que nos entregó Eduardo para seguir revisando. Así que muchas gracias y vamos a continuar con el siguiente Acuérdense, expositor. el Adelante. algo que antes que se me olvide, me pueden seguir por @eduservigna en Instagram. No publico mucho, pero por ahí estoy poniendo cursos, talleres y demás. ¡Épale, Juan!
Saludos. Tiempo sin verte. Bien, ¿Cómo gracias. te fue muy bien en el congreso de Anita? Sí, sí, parece. Fantástico. Bien, muchas gracias, Eduardo. Quienes quieran continuar, bueno, sigan conectados. Y ahora